Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Con esta famosa frase del reconocido filósofo nacido en Madrid, George Santayana, comenzaba cada capítulo de la famosa serie Escobar, el patrón del mal, una producción que repasaba la historia del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y sus consecuencias en Colombia. Esta serie, al igual que otras producciones recientes como Así nos ven, Chernóbil o el documental español El caso Alcázar, forman parte de una nueva tendencia cinematográfica que apunta a realizar revisionismo histórico a partir de la ficción. Un revisionismo histórico poco instructivo desde el punto de vista académico, pero efectivo a la hora de instalar interés y motorizar debates. En este documental tenemos el objetivo de proponer un nuevo caso que amerita, más que ningún otro, rebatirse en la esfera pública: la convivencia de la democracia española tras el periodo de transición con la problemática del terrorismo. La práctica del terrorismo de Estado por parte de un gobierno democrático. La creación de los GAL, los grupos antiterroristas de liberación, como los llamaron desde su facción azul del cuerpo de policía. Este tema tiene elementos plausibles de debate, tensiones aún no resueltas, como por ejemplo los motivos de su creación, en primer término, el papel que han cumplido los actores involucrados en la instrucción del caso, por otra parte, y finalmente las responsabilidades políticas de altos cargos del gobierno español. Yo llevaba años investigando todo el fenómeno terrorista en España, todo lo relacionado con ETA y los grupos previos a los GAL, el Batallón Vasco Español, la AAA, antiterrorismo ETA. Hubo varios grupos parapoliciales y cuando se produce el secuestro de Lasa y Zabala, pues yo empecé a investigar ese caso. Después el secuestro del segundo Marey, que es cuando aparecen las siglas, pero la realidad es que cuando empecé a investigar, que fue cuando Lasa y Zabala, las siglas todavía no habían aparecido, ¿no? Y aparecieron en la reivindicación del secuestro del segundo Marey. El secuestro de Lasa y Zabala y después la aparición de los GAL como grupo con el secuestro del segundo Marey, todo apuntaba a que eran acciones al menos relacionadas con lo que venía pasando desde años antes, ¿no? Con una diferencia importante. Yo siempre digo, los grupos anteriores a los GAL eran grupos parapoliciales y los gobiernos
anteriores, durante la época de la transición, los gobiernos de Adolfo Suárez, etc., miraban para otro lado y dejaban hacer a estos grupos parapoliciales. La diferencia sustancial de los GAL con los grupos anteriores es que los GAL fueron un grupo organizado y financiado y controlado por el gobierno, presidido por Felipe González. Es decir, no se limitaban a dejar hacer, a mirar para otro lado. Los organizaron desde el gobierno, los financiaron y los dirigieron. Yo creo que los GAL marcan una nueva etapa, ¿no? Porque hasta ese momento, durante toda la transición, hay acciones de terrorismo de Estado, terrorismo vinculado a organizaciones legales, a los sindicatos, al funcionariado español, pero claro, los atentados involucionistas eran atentados reivindicados por la AAA, la Alianza Apostólica Anticomunista, el Batallón Vasco Español, que fue la estructura más organizada, y detrás de eso pues lo que había eran ultraderechistas italianos perseguidos en su país, que aquí trabajaban para la policía, algún argentino que otro también, tipo Cesarsky, estaban muy vinculados a todo este tipo de gente, y era un terrorismo, digamos, utilizado por el Estado para crear exactamente eso, el miedo, y para hacer la involución, pero no eran funcionarios directamente del Estado los que actuaban. Eran tramas negras, eran organizaciones vinculadas a la Fuerza de Seguridad, al Ministerio Interior, sobre todo, pero no eran directamente funcionarios. El salto cualitativo de los GAL es justamente utilizar a funcionarios de la policía para contratar a pistoleros del mundo de la delincuencia, no del mundo de la política, no del mundo de la extrema derecha, del neofascismo, a gente de la delincuencia para cometer los atentados a cambio de dinero. Que es un salto cualitativo, porque es directamente utilizar fondos del Ministerio del Interior para luchar contra ETA, contra el terrorismo, fondos reservados, y utilizarlos justamente para hacer atentados de este tipo. Entonces es el salto cualitativo. Ya no hay una carga ideológica, digamos, no son neofascistas que quieren acabar con los rojos comunistas y volver. Ahora hay una componente de terrorismo de Estado puro y duro. Vamos a ver, el terrorismo de Estado no lo ha inventado España, ni lo inventó Felipe González. El terrorismo de Estado se ha practicado en muchos países. La diferencia está en que nunca, jamás, en ningún país se ha podido acreditar judicialmente como en España. No hay ningún otro precedente. Ni en Italia, ni en Alemania, ni en Israel, ni en Gran Bretaña, ni en Estados Unidos se ha condenado a un Ministerio del Interior en pleno, al ministro, al secretario de Estado de Seguridad, al director de la Seguridad del Estado, al director general de la Policía, al director general de la Guardia Civil, comisarios, subcomisarios, inspectores. Fueron muchos los condenados. Entonces, esa es la gran diferencia. Y políticamente, los anteriores grupos no nacieron como consecuencia de una decisión política de crear esos grupos, organizarlos, controlarlos y financiarlos. Eso es lo que hizo el Partido Socialista. En aquellos años 80, los etarras tenían la costumbre de escapar al sur de Francia y refugiarse en la zona de Hendaya. Allí, en lo que se conocía como el Santuario Francés, encontraban cobijo como refugiados políticos. Los motivos de la creación de los GAL son a día de hoy motivo de debate, y el Santuario Francés es remarcado como una de las problemáticas centrales que motivaron la Guerra Sucia. El acta fundacional de los GAL data de julio de 1983, un informe secreto del antiguo Servicio de Inteligencia, el CECID, hoy CNI, que proponía secuestrar miembros destacados de ETA en el sur de Francia. Cuando se decide, después de que Francia no se presta a colaborar con las fuerzas de seguridad del Estado, con el gobierno español, cuando hay muertos constantemente y cuando todavía había sables levantados, es cuando toman esa decisión política. Dice, vamos a crear el GAL para ver si acabamos con esto. Para acabar con el Santuario Francés y para obligar a Francia a que colaborase con España.
Hombre, vamos a ver, para involucrar a Francia en la lucha contra el terrorismo no te dedicas a hacer atentados en Francia contra obreros, porque tu informante de hecho que se tarda cuando luego eran solo refugiados y eran gente, pues, García Goena y gente así, que no tenían nada que ver con ETA, que no tenían ninguna actividad. No, yo creo que fue la incapacidad política para responder a los asesinatos, a los coches bombas, que fue una barbaridad, a los coches bombas sistemáticos y a los asesinatos de masa, fue una decisión que tomaron en la cúpula del gobierno para responderle con las mismas armas a ETA y hacer una especie de guerra privada. Se puede envolver con el paquete que uno quiera envolverlo, pero es lo que es, y es terrorismo de Estado. Que pretendían que Francia modificara su actitud benevolente hacia los terroristas, sí, seguro, pero eso no justifica el terrorismo de Estado. No hay justificación para que un Estado democrático practique el terrorismo, ¿no? Al menos según mi opinión. Acabaron colaborando el gobierno español y el gobierno francés, pero yo creo que no fue por eso. Vamos a ver, en política todo se utiliza. Todo es utilizable, todo es moneda de cambio. A veces una casualidad, un hecho casual hace que tenga unas consecuencias increíbles a nivel político. Y otras veces resulta que tú planificas una acción pensando que, y no funciona así. Entonces, claro, los GAL fueron un instrumento montado por la policía, directamente por el Ministerio del Interior, que contrataron asesinos y gángsters de Lyon y de Portugal, para que fueran, mataran a una persona o dos y se fueran a cambio de dinero. Eso fue lo que hubo ahí, o sea, no hubo más. No había una idea política alrededor de eso. Yo creo que fue una venganza política, es una opinión, después de tantos años, ¿no? Porque si no, tanta torpeza, tanta chapuza, no se entiende. En el 20 de diciembre de 1983, luego del secuestro y asesinato de Lassa y Zabala, y apenas 24 horas después del asesinato del etarra apodado Catu, Felipe González se entrevistó con el presidente francés François Mitterrand. A partir de aquella cumbre entre presidentes, Francia comenzó a colaborar con España. El 10 de enero de 1984, la policía francesa registró más de 100 domicilios, una gran redada en el sur de Francia que acabó confinando a 10 dirigentes de ETA. Recientemente se ha destacado como un éxito la creación de estos grupos terroristas apoyados en este cambio de actitud por parte de Francia. Pero esta afirmación puede resultar precipitada. En 1986, un cambio en la estructura de poder político en Francia hizo que este proceso de expulsión de ETA del sur del país vecino sea total. El gabinete, encabezado por el derechista Jacques Chirac, gana las elecciones legislativas. El desde entonces primer ministro Chirac toma, como así lo había expresado en su campaña, una posición de intolerancia absoluta contra todo lo que vuela a ETA en el sur de Francia, poniendo así fin de raíz al santuario francés. Una de las primeras caras visibles del GAL fue la del subcomisario, el jefe del grupo de información de la Brigada Regional de la Policía de Bilbao, José Amedo. Sobre él y sobre el inspector Michel Domínguez se han querido centrar todas las responsabilidades de la creación de los GAL. El primer periodista que descubre el tema era Celestino Amaral, un periodista del Expreso de Lisboa, que haciendo una investigación sobre unos delincuentes que estaban en ese momento detenidos en la cárcel de Lisboa, pues bueno, empieza a tirar de la manta y descubre que esos delincuentes habían tenido relación, habían tenido una visita de un policía que decían ellos que era un policía de español. Entonces hace el seguimiento al policía y que descubre que se fue al casino de Cascais,
de Cascais, me parece que es el que está al lado de Lisboa, y bueno, pues ahí pagó con una tarjeta de crédito que después se demostró que era del Ministerio del Interior. Se demostró cómo Celestino llamó a sus amigos periodistas de Madrid, a los que éramos, los 3 o 4, habló con varios de ellos y esa investigación se completó en Madrid, descubriendo que ese policía era José Amedo, que era el que había ido a contratar a los delincuentes estos, ¿no?, portugueses. José Amedo, yo recuerdo una reunión con Amedo frente de la Audiencia Nacional, en una cafetería enfrente de la Audiencia Nacional, el día que ingresó en prisión, antes de entrar a declarar. Yo estuve tomando un café con Amedo y yo le decía, Pepe, yo creo que tú todavía no eres consciente de que tu abogado, él tenía un abogado que le puso el Ministerio del Interior, Jorge Argote, que era un abogado del ministerio, que pagaba el ministerio. Y yo le decía, Pepe, Argote no es tu abogado, es el abogado del Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior quiere que se centre todo en ti para que no suba hacia arriba. Y yo le dije, tú hoy vas a ir a prisión. Era evidente que ese día, y él decía, no, tal, no sé, lo negaba. Pasado el tiempo, hoy Amedo tiene claro que esto fue así, ¿no? Hay una metodología. La metodología es que juzgamos al que detenemos. No investigamos más. O sea, hemos pillado, hemos detenido a Amedo y a Domínguez y todo se centra ahí. No se investiga fuera. Antes pasaba igual durante la transición. Un comando del Batallón Vasco Español era detenido, se le juzgaba, pero solo se juzgaba a los miembros del comando, no se investigaban las conexiones con la policía, de dónde habían salido las armas, los explosivos, cómo se consiguieron, no se registraba ninguna sede de ninguna organización vinculada a estos tíos. O sea, es una doctrina de la Audiencia Nacional de todos son casos aislados y todo se centra en los que la casualidad, la instrucción judicial, la policía han sido detenidos. Pues claro, se centró ahí, evidentemente. Luego hubo más juicios por los GAL, ¿no? Pero se centró porque realmente eran contra los que había pruebas y a los únicos que habían detenido. Pero eran 2 policías que trabajaban en una comisaría, que tenían jefes directos, que usaban dinero público, tarjetas del Ministerio del Interior, tarjetas de crédito. O sea, que tenía una infraestructura para hacer ese tipo de historias. Es que no se investiga más. Es que no se buscan las conexiones. Y además, tu parte de la base de que el juicio se da teniendo implicados a los principales, al ministro, al secretario de Estado, con unas vinculaciones políticas muy de alto nivel. Entonces, mejor no agitar mucho, ¿no?, el asunto, ¿no? Yo tengo una impresión, una mera impresión, que a lo mejor estoy equivocado, y es que algunas de nuestras fuentes de información, yo no puedo decir cuáles eran, ¿no? Pero tengo la impresión, pasados los años, de que algunas de esas fuentes de información eran fuentes del propio gobierno que nos suministraban mucha información sobre Amedo para que nos centráramos en Amedo y no subiéramos hacia arriba.
No hay peor terrorismo que el que se practica desde los aparatos del Estado. Tenemos muchos ejemplos. Es la negación en sí misma del Estado, ¿no? Las víctimas, aunque se identifiquen como terroristas o presuntos terroristas, son todos y cada uno de los ciudadanos. Es una falacia decir es que se elimina terroristas. No, ese es un adjetivo incorrecto en este caso. Es decir, el Estado no puede eliminar, sino proteger, y en esa protección tiene que investigar con todos los elementos de legalidad y sancionar, pero no puede. No puede secuestrar, no puede torturar, no puede matar, no puede desaparecer, porque esa es la negación de la idea misma de Estado y mucho más de Estado democrático y de Estado de Derecho. Por tanto, lo que en ese momento, además de otros factores, deslegitimaba la lucha contra el terrorismo, principalmente de ETA en España, era la aparición o el desarrollo de actividades, primero del Batallón Vasco Español, de otras de la extrema derecha y de los GAL. Y no hubo una respuesta. Durante una serie de años no hubo una respuesta como ameritaba que se hubiese producido. En el año 1988 yo llego a la Audiencia Nacional, me encuentro un caso cerrado, que es el caso de los bares Batzoki y Consolación, caso Almedo y Domínguez, todavía no era tal. La sala ordena la apertura porque no se había agotado la investigación y me llega a mí. Es de los primeros casos que llegan a mis manos junto con otros de ETA. Y a partir de ahí pues, yo estudio y aplico no necesariamente una visión política, sino estrictamente profesional. Es decir, aquí hay unos hechos delictivos que además tienen el input de que están hechos aparentemente desde las instituciones o desde los aparatos del Estado. Esto es inaceptable. No podemos estar combatiendo el terrorismo desde la legalidad y consentir la práctica de la ilegalidad. Y comienzo esa investigación. Fue una investigación muy difícil. Luego se hizo mucho más angosta a partir del año 94 y 95, cuando comenzaron a aportarse elementos probatorios, cuando todos y cada uno de los partícipes comenzaron también a participar activamente y cuando los escalones de responsabilidad se fueron elevando hasta pues, el ingreso en prisión del secretario de Estado, del exsecretario de Estado, Rafael Vera, y finalmente la imputación del ministro del Interior ante el Tribunal Supremo y la división que hubo sobre si ocurría lo mismo o no con el presidente del gobierno. Hay que contextualizar. Era una investigación que se estaba haciendo, en este caso por mí, desde la justicia, contra estructuras de poder en el poder. Ministerio del Interior, que era el Ministerio del Interior con la misma continuidad política que estaba en el poder. No era algo pasado, sino que estaba en el mismo momento, lo cual dificultaba mucho más la investigación. Fueron años muy duros, años de presiones, de persecuciones, de invasión de la vida privada, de intentos agresivos contra mi persona, personas alrededor, en fin, todo lo que yo digo y siento que va en el sueldo de un juez. Si lo eres con todas las consecuencias. Por tanto, yo creo que eso fue necesario y eso legitimó internacionalmente la lucha contra el terrorismo, la lucha limpia, la lucha legal. En febrero del año 1988, el juez Baltasar Garzón sustituyó al juez Francisco Castro al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. A partir de allí, Garzón comenzó a investigar las actividades de los GAL. En su primera sentencia sobre el tema GAL, envió a prisión a los policías José Amedo y Michel Domínguez, acusados de organizar la banda terrorista. Tras una breve incursión en la política, regresó al juzgado y en julio de 1993, Garzón reabrió el expediente sobre el secuestro de Segundo Marey, extendiendo el número de implicados y también sus conexiones. A pesar de su feroz y punzante instrucción en los años 90 para llegar al fondo del caso GAL, este coqueteo inicial con la política aún genera controversia.
Era el juez que luchaba contra el terrorismo de Estado, contra los GAL, y entonces, claro, pues sí, pues Felipe González le propuso a cambio de hacerlo ministro y tal. Bueno, él aceptó eso porque, bueno, es una personalidad, ahora no sé, los años enseñan mucho, pero era muy egocéntrico, una persona muy segura de sí misma, muy ambicioso, creía mucho en sus posibilidades, ¿no? Y yo creo que él aceptó por la promesa de que se iba a limpiar el tema de los GAL, que Felipe no solo ofreció un puesto de ministro, sino también le dijo que se iba a acabar con todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, sí, fue una forma de desactivarlo. Lo que pasa es que el peligro que tuvo esa desactivación es que cuando no le da el Ministerio del Interior para depurarlo y limpiarlo y hacer virguerías, no le da poder, le da el mando antidrogas, pero no tiene mando ejecutivo, sino es un puesto político, no ejecutivo. Y vuelve a la judicatura. Claro, no se había dado nunca en la historia de que un juez, un funcionario público, se vaya a la política y entonces, claro, él vuelve y nada más volver reactiva el caso. El juez Garzón dejó el juzgado para ir de número 2 de Felipe González en las listas del Partido Socialista. Cuando González incumple la promesa de hacerle ministro y le nombra delegado nacional contra las drogas, Garzón se enfada y deja el Partido Socialista y deja su puesto político y vuelve al juzgado, reactiva las investigaciones, que es algo que a mí me parece impresentable. Yo creo que un juez no puede estar saltando del juzgado a la política, de la política al juzgado, pero el juez Garzón se fue de número 2 del que él sabía perfectamente que era el máximo responsable político de los GAL, que él había investigado. Hubo que cambiar la jurisprudencia, porque hubo que crear una nueva ley que no se puede reincorporar al puesto de trabajo. Entonces se reincorporó inmediatamente y fue a muerte, ¿no? Pero pienso una cosa, ese caso no se desactivó, no se terminó de archivar, porque los casos, si pasan un tiempo determinado, se archivan, porque el fiscal encargado iba encargando diligencias de vez en cuando para que estuviera vivo el caso, ¿eh? O sea, el caso no se mató porque el fiscal hacía una diligencia, para una providencia para que no sé qué. Entonces el caso se mantenía vivo por eso. Entonces cuando él llega se mantiene, si no se hubiera muerto seguramente. Porque si tú no haces ninguna diligencia, ninguna actividad en un caso, no me acuerdo pues el caso se da por archivado. Él volvió porque volvió disgustado. O sea, Garzón volvió engañado, se sintió engañado, que fue engañado realmente, y entonces, bueno, aplicó la ley. O sea, volvió a hacerse cargo de su juzgado y a hacerse cargo de sus temas. Y sus temas, uno de los temas era el tema GAL. Pues venga, para adelante. Los policías José Amedo y Michel Domínguez, quienes en 1991 habían sido condenados a 108 años de cárcel por 6 asesinatos frustrados, implicaron, en declaraciones a El Mundo, a varios mandos policiales y altos cargos del Ministerio del Interior en las actividades de los GAL. En octubre de 1994, el juez Garzón reabre la investigación del secuestro de Segundo Marey. Así, queda al descubierto la estructura de poder de los GAL. Amedo y Domínguez involucran a su jefe, el comisario Miguel Planchuelo, y al ex gobernador civil de Vizcaya, Julián San Cristóbal. También el comisario Francisco Álvarez ha sido involucrado en el secuestro perpetrado por los GAL. Otros integrantes de la facción azul de los GAL, es decir, de los miembros de los GAL pertenecientes a la policía, que fueron involucrados en esta trama, son los ex policías Julio Hierro y Francisco Sainz Ojeda, y los ex agentes José Ramón Corujo y Luis Hens. Pero la escalada de responsabilidades no terminó allí. El tema tocó al ex secretario general del PSOE por Vizcaya, Ricardo García Damborenea, al ex director general de la Seguridad del Estado, Rafael Vera, e incluso llegó al ex ministro del Interior, José Barrio Nuevo.
todos condenados en 1998 por el secuestro de Segundo Marey y por malversación de fondos del Ministerio del Interior. Pero no eran las únicas personas acusadas de participar en la guerra sucia contra ETA. Por el caso Lasa y Zavala fueron condenados Enrique Rodríguez Galindo, general de la Guardia Civil, destinado a Insaurrondo; Ángel Vaquero, teniente coronel del mismo cuartel; Julen Elgorriaga, gobernador civil de Guipúzcoa; y Eduardo Dorado y Felipe Bayo, agentes del Instituto Armado. El diario El Mundo desveló el 23 de mayo de 1984 que los altos mandos del CECID elaboraron un proyecto sobre un futuro gabinete de escuchas. La famosa cintateca de espionaje contenía información delicada de la guerra sucia y de los GAL. En el conocido escándalo de las escuchas, la información periodística implicaba a el ministro de Defensa, Narcís Serrá, que tuvo que dejar su cargo tras conocerse el caso. También acusado estuvo el general Alonso Manglano, director del CECID entre el año 81 y el 95, que conocía desde 1983 el nacimiento de los GAL. Esto, según su segundo, en aquel entonces, Juan Alberto Perote, jefe del Departamento de Acción Operativa del CECID, condenado al ostracismo por Manglano y acusado de quedarse con gran parte de las cintas y documentos que implican al CECID con las operaciones de los GAL. Cuando el subcomisario José Amedo vinculó a altos mandos del gobierno del PSOE, el primer nombre que lanzó en su acusación hizo demasiado ruido. Y esas decisiones de carácter de actuar en Francia jamás las decidió un mando policial. Jamás. Es más, ningún mando policial se hubiese metido si no hubiésemos tenido la certeza de que fue una decisión de Felipe González, del ministro Barrenuevo y del señor San Cristóbal, con la anuencia y el consentimiento de cargos políticos del PSOE de Vizcaya, como Ricardo García Damborenea, como el señor Damborenea, Chiqui Venegas y Ramón Jáuregui. Por encima de Amedo había una X, evidentemente. Está claro, pero esa X, ¿quién era? ¿Rafael Vera? ¿José Barrenuevo, el ministro secretario? ¿Quién era la X? Eso nunca se sabrá. Y eso además fue un papel que él hizo en su... No era un papel, era un papel interpretativo, o sea, interno, jurídico. No es que él hizo una denuncia porque la X es local. Y bueno, luego todo el mundo quiso ver a Felipe González. Pero yo digo lo siguiente. Vamos a ver. ¿Desde cuándo un presidente del gobierno tiene que ser explícito en lo que tienen que hacer sus subordinados, o sea, sus ministros? A ver, que me lo expliquen. ¿Desde cuándo un presidente del gobierno tiene que dejar rastro de sus actividades? ¿Me explico? O sea, no necesitaba decirlo. Haz lo que tengas que hacer. Estoy muy disgustado con esto, haz lo que tengas que hacer, y se interpreta. Y no hay pruebas de nada, ni papeles, ni palabras, no hay nada. Haz lo que tengas que hacer. Tienes que tomar medidas para resolver esto. Y el otro dice, me está dando línea para que... Pero no tiene por qué estar informado. Eso es un clásico del poder y de la política. No me cuentes nada. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. No quiero saber nada de eso. ¿Por qué sabe usted que no se va a descubrir nada que afecte al gobierno? Mire, recuerdo que me hizo una pregunta un periodista estando de visita en una residencia de ancianos, exactamente diciéndome, ¿y si se demuestra que el gobierno ha participado de alguna manera en la creación de los GAL? Y yo contesté, mire usted, esa es una hipótesis imposible, porque nunca lo ha hecho, por consiguiente es imposible que algún día se pueda demostrar eso. No podemos los demócratas dar credibilidad a lo que digan dos condenados en declaraciones a un medio. No, lo que pasa es que no solamente es lo que digan dos condenados en declaraciones a un medio, es que en este momento están detenidos, aunque actúa sobre ellos la presunción de inocencia, están detenidos sin duda, y hay unas grandes personalidades de la lucha antiterrorista que nos hacen temer
que pudieran darse evidencias que terminaran siendo verdaderamente carga de dinamita contra la... Vamos a ver, de nuevo le digo, hay que presumir, como es natural en democracia, la inocencia de las personas, incluso cuando están en una situación de privación de libertad. Usted, por tanto, no tiene absolutamente ninguna pista, ningún dato que pueda tener, vamos, no sabe absolutamente nada del GAL, absolutamente nada. No, yo sé lo mismo que sabe usted y lo mismo que sabe mucha gente porque se ha informado mucho. Pero no más. Pero ¿por qué voy a saber más? ¿Qué es lo que tienen que saber los ciudadanos? ¿Es que el gobierno está detrás, como se dice, del GAL, o como he oído decir a un señor que espero que asuma su responsabilidad, que espero que la asuma seriamente, diciendo que yo soy el señor X? Lo que tienen que saber los ciudadanos es que eso es falso, radicalmente falso. Bueno, a mí me parece una vergüenza, y esto le perseguirá políticamente a Felipe González hasta la tumba. Es decir, a mí me parece vergonzoso que un presidente del gobierno deje que vayan a prisión todo su Ministerio del Interior al completo y él se limite a acompañarles físicamente hasta la puerta de la cárcel, darles un abrazo y decir, venga, para adentro, sin asumir ninguna responsabilidad. Y después creo que, aparte de que desde el punto de vista humano es miserable, creo que fue un error político, porque en aquellos años, si González hubiera asumido la responsabilidad, la gente le hubiera aplaudido. Yo recuerdo en Inglaterra, Margaret Thatcher, cuando los servicios británicos acabaron con la vida de unos terroristas del IRA en Gibraltar, hubo una polémica en Gran Bretaña y Margaret Thatcher salió y dijo, quien ha disparado he sido yo. O sea, asumo la responsabilidad y la decisión y la orden de decir disparen, la di yo. O sea, yo creo que Felipe González se equivocó y desde un punto de vista moral, ético, me parece absolutamente miserable dejar que caiga todo tu ministerio y no asumir ninguna responsabilidad y negar y negar y negar. Y después él tuvo la capacidad de evitar que los jueces le acusaran a él, obstaculizando las investigaciones. Bueno, es decir, el comportamiento de González a mí me parece insólito, vamos. Felipe justificó permanentemente eso, que al Estado se le defiende desde las cloacas, una frase suya, etcétera, etcétera. Y él fue el que, de alguna manera, el ideólogo de esa actividad, como mínimo. Pero de ahí a que haya una prueba fehaciente, documental, testimonial, de que él dijo a estos hay que darles de su propia medicina, no creo que eso sea así, es mucho más sutil. Acuérdate la gerontocracia, ¿no?, rusa, que todos interpretaban, o Stalin, todos interpretaban sus gestos, ¿no?, según y no te hay que decir nada. Bueno, y eso pasa en todos los... donde hay poder, ya se sabe. En las investigaciones judiciales, Ricardo García Damborenea, que fue máximo responsable del Partido Socialista en Euskadi, lo confesó y le dijo, y además asumió la responsabilidad, dijo, yo le insistí al presidente en que había que hacer esto. Y el presidente es el que tomó la decisión. Es imposible, sino que un Ministerio del Interior, que un ministro del Interior, un secretario de Estado de Seguridad, organicen esto y estén los años que estuvieron vivos los GAL sin que el presidente sepa nada. Es metafísicamente imposible. A mí me gustaría que esta entrevista pues fuese intensa, tuviese sus momentos álgidos. No creo que lo haya conseguido, ¿para qué nos vamos a engañar? Porque usted tiene a sus espaldas muchas entrevistas. Yo, de todas las que le han hecho, yo me quedo con el arranque de esta. ¿Me va usted permitir que le pregunte directamente? ¿Organizó usted el GAL, señor González? Jamás se me hubiera ocurrido. Yo soy un demócrata de toda la vida, convencido de que solo se pueden utilizar instrumentos democráticos para luchar contra el crimen. Eso es absolutamente cierto, incluso al día de hoy. ¿La guerra sucia contra ETA? Nunca autoricé ni nunca encubrí. ¿Toleró usted en algún momento eso porque le estaba resultando útil a la guerra? Repito que en ningún caso ni lo toleré, ni lo consentí, y mucho menos lo organicé, obviamente. ¿Se cabreó con Iñaki Gabilondo tras la entrevista? Para nada, no, para nada. No.
Hombre, Para nada. la entrevista cómoda no fue. Lo repito, para nada. Para nada. Lo sabía además, ¿eh? Sabía que eso iba a ir por ahí. Ha dicho Iñaki Gabilondo hace poco que no le creyó. Que él no me creyó. Sí, tiene derecho, no es ningún problema, ¿no? La última entrevista Era suya verdad, ¿eh? era verdad. Totalmente. Yo soy muy crédulo, ¿eh? No, si da igual. Digo, pues si da igual. Pues, imagínate que no estoy pidiendo voto, ni siquiera comprensión. No, era verdad. Diez jueces del Tribunal Supremo tuvieron en su poder la decisión de llevar o no a Felipe González a declarar ante la justicia. Después de 6 largas horas de debate, donde no se alcanzó unanimidad, la determinación se tomó por medio de una votación. La misma terminó 6-4, en favor de que el presidente no se siente a declarar en los banquillos para responder sobre el caso Gall. Por tanto, gracias a la determinación de la mayoría de los magistrados, Felipe González no se vio obligado a dar explicaciones sobre el tema Gall ante la justicia.